Su restauración y alabanza, una congregación donde está Jesús en el corazón. Una gota de reflexión por Carlos Santos. ¿Cómo influir en los hijos? Escuchaba con preocupación algunos profesores que decían que no había una perfecta coordinación entre lo que se enseñaba en los hogares y también en lo que se hacía en el colegio. Y la queja principalmente era que los padres no son oídos o no son seguidos eh, por los hijos y que por tanto todas las reglas que tienen que estar perfectamente coordinadas tanto en el colegio como en la casa se quedaban como en el limbo, como que no se lograba que hubiera una perfecta penetración y aceptación. Pero es preocupante el hecho de que muchos padres no son oídos por sus hijos y se rebelan ante las normas y principios que ellos imponen en los hogares. Siempre los padres llenos de desesperación se preguntan, ¿pero qué es lo que está pasando? Cuando vamos al fondo del asunto, encontramos que el nivel de aceptación e influencia en sus hijos es prácticamente cero. La pregunta es, ¿por qué los padres no logran influir en sus hijos y por qué estos no los aceptan como autoridad? Sencillamente porque no practican aquello que están pidiendo y no son ejemplo claro en su vida. Voy a poner un ejemplo muy simple, muy traído de los cabellos, pero a lo mejor nos puede ilustrar un poco. Cuando el niño está pequeño, les causa mucha gracia que el niño se peine estilo punk, con cresta almidonada. Pero cuando crece y el padre le pide que cambie de peinado, el chico se pregunta, ¿pero por qué antes estaba bien y ahora no? Es una pregunta muy lógica. Si ejemplos como este se repiten en todos sus actos, los hijos no van a creer en sus padres porque ven ciertas disonancias que no comprenden. La verdad es que la moral y el camino correcto son así desde que nacen hasta que mueren, porque todo ello está en la palabra de Dios. Todo pasará, pero su palabra no pasará, dice Lucas 21, 33, y no es moda tampoco. O sea que hay que ser ejemplos de vida para ser aceptados e influir en ellos. Un niño sigue sin ningún reparo a sus padres cuando sus padres logran que, los, que ellos ejemplaricen su vida y que los niños vean que ellos hacen primero algo que ellos desean que sus hijos hagan. Pero no es mandar para que hagan, sino hay que practicarlo. Miren, la primera vez que el pueblo de Dios estuvo frente a la tierra prometida y Dios quería que entraran y tomaran posesión de ella, el pueblo se resistió porque el liderazgo de Josué no se había desarrollado lo suficiente. La gente tuvo miedo de entrar a un territorio desconocido, al igual que nuestros hijos, que tienen un gran temor por ese territorio que están descubriendo y que está frente a ellos. Se están volviendo hombres, se están volviendo mujeres y no saben cómo actuar, ni conocen tampoco los límites de lo bueno y lo malo. Pero es que los límites tienen que ser dados con el ejemplo. Mientras mayor es el desafío, mayores son los temores. ¿Qué los hace vencer el temor y aceptar la dirección de sus padres? La calidad del liderazgo que se esté ejerciendo en ese momento, tanto por el papá como por la mamá. Es la altura del líder o la altura del padre,
no el tamaño del desafío que ellos tienen en esa etapa de la vida, lo que determina si ellos se dejan dirigir. Si la influencia que se ejerce es suficientemente grande porque está acompañada por el ejemplo, ellos seguirán a su padre que se convierte en un verdadero líder. Pero yo me pregunto, ¿cómo un padre logra que su hijo no beba si él llega siempre borracho a la casa? ¿O cómo un padre le puede decir a su hijo que el cigarrillo le hace daño si él vive fumando? ¿Cómo él le puede decir a su hijo que tiene que ser un hombre manso si él es pendenciero o si le pega a su propia mamá? Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que el Señor te bendiga.